¿Recuerdas cómo eran las tardes en los años 60? Esas caminatas por la Alameda, el aroma a paletas de caramelo y los globos que llenaban el cielo. ¡Qué tiempos! Hoy te llevaremos de vuelta a esa década donde todo parecía más simple, pero lleno de magia. Vamos a desempolvar los recuerdos, las latas de chocomil, los boletos del metro de cartoncito y esas fiestas de cumpleaños con chocolate caliente y piñatas sin personajes de televisión. ¿Ya te empieza a dar esa sensación de nostalgia? Pues agárrate, porque lo que viene te va a hacer sonreír, suspirar y quizás soltar un no inventes, yo viví eso. Acompáñanos a revivir los momentos que hicieron de los 60 una década inolvidable en México. La vida en los años 60 tenía un ritmo diferente. Todo parecía vivirse con más calma, pero con su propio encanto. Si te tocó vivir esa década, seguramente recuerdas las tardes de fin de semana en la Alameda Central. Ese era el lugar donde las familias iban a pasar el rato. Niños corriendo con globos de colores, el carrito del paletero con su característico clen clen y parejas jóvenes disfrutando un helado mientras paseaban por los caminos. No faltaba el señor que vendía algodones de azúcar, con esas nubes rosadas que se deshacían en la boca y parecían un lujo para los más pequeños. Era un ritual sencillo, pero lleno de magia. En esos años, hasta lo más cotidiano tenía su propio encanto. Por ejemplo, el famoso chocomil. ¿Recuerdas esa lata de metal con el polvo de chocolate que se preparaba con leche? Era un clásico en el desayuno y seguramente tu mamá o tu abuela te lo preparaban con cariño mientras decían que era para crecer fuerte. Y claro, uno nunca creció tanto como esperaba, pero el sabor era inconfundible. Abrías la lata y ese aroma a chocolate te llenaba de emoción. Hoy en día sigue existiendo, pero no es lo mismo, los envases modernos no tienen el mismo toque especial. ¿Y qué decir de los trayectos en la ciudad? Las calles de México en los años 60 eran otro mundo. El Paseo de la Reforma, por ejemplo, era una avenida tranquila, flanqueada por edificios más pequeños y áreas verdes que aún no habían sido devoradas por los grandes corporativos. La fuente de petróleos era todo un punto de referencia, rodeada de jardines y residencias. Pasar por ahí era un deleite visual, no el caos vehicular que conocemos hoy. El transporte público también tenía su propio estilo. El metro, por ejemplo, llegó hasta 1969 y al principio los boletos eran de cartón, con un diseño sencillo que muchos guardaban como recuerdo. Hoy, con las tarjetas electrónicas, ese toque romántico se ha perdido. En los camiones de pasajeros, las filas de asientos eran más sencillas, pero eso sí, había que aguantar la música a todo volumen del chofer, que siempre parecía tener la última palabra sobre lo que todos escuchaban. Y hablando de lugares icónicos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los años 60 era algo completamente distinto. No había grandes pasillos ni decenas de tiendas como ahora, todo era más sencillo, más acogedor. Era común ver a las familias despidiendo a sus seres queridos desde un balcón, casi como si fueran parte de la escena de una película. Ese ambiente tan cercano, tan humano, se ha perdido con los años. El domingo en el bosque de Chapultepec era otro clásico de la vida cotidiana. ¿Te acuerdas del trenecito de la segunda sección? Ese que daba vueltas por el parque y hacía las delicias de chicos y grandes. Si te portabas bien durante la semana, ese era el premio, un paseo en el trenecito y tal vez un helado de vainilla para cerrar la tarde. Hoy el trenecito está abandonado, aunque hay proyectos para rescatarlo. Pero quienes lo vivimos sabemos que ese simple paseo era más emocionante que cualquier videojuego de ahora. Y las plazas, ¿qué decir de las plazas? La Merced y Jamaica eran mercados recién inaugurados, con sus puestos ordenados y pasillos amplios. En esos años no había tanto comercio informal y la experiencia de caminar por ahí era muy distinta. Era casi una tradición familiar ir de compras, elegir las frutas más frescas, los dulces para los niños y tal vez unas flores para decorar la casa. Todo tenía un aire más fresco, más puro.
Hasta los productos más simples tenían un encanto especial. Por ejemplo, las latas de galletas metálicas con esos diseños decorativos tan bonitos que, admitámoslo, más de una vez nos hicieron caer en la trampa. Destapabas la lata con toda la ilusión de encontrar galletas y lo que había eran hilos, agujas y cosas de costura de la abuela. Eso sí, eran perfectas para guardar de todo y muchas aún sobreviven en un rincón de las casas de quienes vivieron esa época. Los niños de los años 60 también tenían su manera particular de divertirse. Los parques públicos eran el lugar perfecto para gastar toda esa energía. Había juegos de metal que parecían sacados de una película, subibajas, resbaladillas y columpios que, aunque eran sencillos, eran suficientes para pasar horas y horas jugando. Las risas de los niños se mezclaban con los gritos de «me toca» y con las voces de las mamás que vigilaban desde una banca cercana. Era una época donde lo cotidiano era especial, donde lo simple tenía un valor único. Mirar atrás y recordar esos momentos es como abrir un álbum de fotos, cada detalle, cada olor, cada sonido tiene una historia detrás. Los años 60 no solo fueron una época de vida tranquila y costumbres cotidianas, también estuvieron llenos de momentos únicos que marcaron a toda una generación. Fue una década de avances, cambios y eventos que con el tiempo se convirtieron en recuerdos imborrables. Por ejemplo, ¿te acuerdas de cómo era el Estadio Olímpico en 1968? Ese año fue histórico para México porque celebramos los primeros Juegos Olímpicos en América Latina y en un país de habla hispana. La ceremonia de inauguración fue transmitida a nivel nacional y millones de mexicanos la vieron desde sus casas en esas televisiones de bulbos que necesitaban unos minutos para encenderse. Las imágenes del Estadio Olímpico con los atletas marchando y el pebetero encendiéndose quedaron grabadas en la memoria colectiva. Era un orgullo ver a México en el centro del escenario mundial. Y hablando de los Juegos Olímpicos, ¿recuerdas la teleguía de edición especial? Era ese librito que todos querían tener porque incluía la programación completa de los eventos deportivos. Desde las fechas y horarios hasta las disciplinas, todo estaba ahí. Por cierto, ¿te tocó asistir a alguno de los eventos en vivo? Si lo hiciste, seguro guardas el boleto como un tesoro. Pero los 60 no solo fueron grandes eventos, también hubo muchos cambios en la ciudad. Las obras en Paseo de la Reforma, por ejemplo, eran un reflejo del crecimiento de la capital. Muchos edificios fueron demolidos para abrir paso a los nuevos distribuidores viales. La fuente de petróleos era un punto emblemático, rodeado de jardines, y la avenida lucía mucho más tranquila que ahora. Hoy, pasar por ahí es un reto lleno de coches, ruido y prisa. Pero en esos años era casi un paseo escénico. Otro punto importante fue la construcción de la línea 1 del metro. En aquel entonces, nadie se imaginaba que este sistema de transporte cambiaría para siempre la vida en la Ciudad de México. Durante las excavaciones para las obras se descubrieron vestigios prehispánicos, lo que nos recordó que la ciudad siempre ha sido un espacio donde el pasado y el presente conviven. El metro comenzó a operar en 1969 y, desde entonces, esos boletos de cartón con diseño simple se convirtieron en un símbolo de la época. Y, claro, no podemos olvidar los cambios en los mercados. La inauguración del Mercado de la Merced fue todo un evento. En ese entonces, los pasillos estaban impecables y bien organizados, cada puesto tenía su lugar y las familias iban con calma a hacer sus compras. El mercado Jamaica también lucía como nuevo, rodeado de vialidades tranquilas y apenas empezando a posicionarse como un lugar importante para la venta de flores. Hoy en día, estos mercados tienen otro ritmo, son más caóticos, pero siguen siendo parte del corazón de la ciudad. Por supuesto, no podemos hablar de los 60 sin mencionar la cultura pop y los productos que marcaron la década. ¿Recuerdas la brillantina Bouquet Colgate? Ese frasquito era indispensable en muchas casas, tanto para los niños que querían peinarse bien para la escuela como para los adultos que buscaban un toque elegante en su peinado. Ya no se vende,
pero solo escuchar su nombre trae a la mente imágenes de esos peinados impecables que brillaban bajo la luz. Otro clásico era la crema teatrical, con su icónico envase metálico en tonos rosa y azul. Era la favorita de muchas mujeres para el cuidado de la piel y, además, parecía estar en todas las casas. Aunque hoy la encontramos en envases de plástico, aquel diseño original tenía algo especial, como si realmente estuviera hecho para durar toda la vida. Y cómo olvidar las carpas de títeres que se instalaban en diferentes puntos de la ciudad. Para muchos niños, esas funciones eran su primer contacto con el teatro. Los personajes de cartón, madera y trapo cobraban vida frente a sus ojos y las historias, aunque simples, despertaban risas, emociones y, en algunos casos, un poquito de miedo a las marionetas. Esos shows familiares eran accesibles para todos, y las tardes de domingo no estaban completas sin una visita a una de estas carpas. Por último, ¿qué me dices de los refrescos y golosinas de la época? Las botellas de vidrio grueso de Pepsi y Coca-Cola tenían un diseño diferente, y los caramelos y chicles que comprábamos con unas cuantas monedas eran una delicia. Las envolturas de colores vivos parecían prometer que el mundo era un lugar más dulce. Algunas marcas han sobrevivido hasta hoy, pero otras quedaron guardadas solo en nuestra memoria. Eran momentos simples, pero llenos de significado. Cada evento, cada objeto, cada lugar tenía algo especial que hoy nos hace mirar atrás con una sonrisa. Los años 60 fueron una década de cambios y de tradiciones que dejaron huella en la vida de quienes los vivieron. Recorrer los años 60 es como abrir un baúl de recuerdos lleno de momentos que, aunque parecían cotidianos, marcaron nuestra historia y nuestras vidas. Era una época donde lo sencillo tenía un valor especial. Donde un paseo por la Alameda o un chocolate caliente en una fiesta de cumpleaños eran suficientes para hacernos felices. ¿Te acuerdas de las monedas de 25, 5 y hasta un centavo? Con esas podías comprar desde caramelos hasta boletos para el transporte público. Eran pequeñas, pero tenían diseños que parecían obras de arte en miniatura. Muchas de esas monedas pagaron dulces que hoy solo viven en nuestra memoria. Chocolates, caramelos de menta y los famosos chicles que venían en paquetitos de papel. Abrir uno de esos dulces era como abrir un tesoro. Las calles de la ciudad también tienen sus propias historias. ¿Cómo olvidar Insurgentes, a la altura del Monumento a la Raza? En los 60, esta avenida era mucho más tranquila y las inauguraciones de distribuidores viales eran vistas como un avance impresionante. Hoy, el bullicio y el tráfico dominan, pero quienes vivieron esa época recuerdan con cariño los paseos por una ciudad que aún conservaba su esencia más auténtica. ¿Y qué decir del trenecito de Chapultepec? Ese pequeño ferrocarril era el premio para muchos niños que se portaban bien durante la semana. Subirse y recorrer la segunda sección del bosque era toda una aventura. Aunque hoy está abandonado, su recuerdo sigue vivo en las mentes de quienes disfrutaron de esas tardes de domingo llenas de risas y emoción. Hablando de emociones, las carpas de títeres eran otro clásico de la época. Para muchos niños, esas marionetas eran mágicas, aunque a algunos les daban un poco de miedo. Era un espectáculo accesible y sencillo, pero que lograba sacar sonrisas de chicos y grandes. El México de los años 60 era una mezcla de tradiciones y cambios. De avances que marcaban el futuro y costumbres que nos anclan al pasado. Las propagandas, los productos, las fiestas y hasta las despedidas en el aeropuerto tenían algo especial. Todo parecía más humano, más cercano. Y eso es lo que hace que, al recordar esta década, muchos sientan una mezcla de alegría y nostalgia. Hoy, al mirar hacia atrás, no podemos evitar sonreír. Porque, aunque muchas cosas han cambiado, esos recuerdos nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Y al final del día, esas memorias no solo son nuestras, son parte de la historia de un país que creció y se transformó junto con nosotros. ¿Qué recuerdos tienes tú de esta época? ¿Hay algo que te gustaría revivir, aunque solo sea en tu mente? Comparte tus historias en los comentarios,
porque todos esos detalles son los que construyen el México que llevamos en el corazón. Si este viaje al pasado te hizo sonreír, no olvides darle un pulgar arriba a este video y suscribirte para seguir recordando juntos. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios llenos de nostalgia y momentos inolvidables. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los años 60. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.